Listo, bienvenidos todes a esta sexta sesión del proceso de capacitación, que es un camino al primer mercado de industrias creativas de Pichincha. Mi nombre es Martín Fuentes Moncada, soy el coordinador de este proceso que busca compartir experiencias y conocimientos esenciales para quienes nos desempeñamos en las labores creativas. Sigo admitiendo nuevos invitados que siguen llegando. Em, Hoy tenemos a Luis Alonso Aude con la charla Programación, cómo se seleccionan los elencos. Y quisiera, antes de comenzar, darle la palabra a Diego Minda, que es coordinador de fomento a las artes y las tecnologías de la Prefectura de Pichincha. Por favor. Buenas tardes con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la capacitación del día de hoy. Continuamos con esta serie de capacitaciones para los que han estado ya viniendo, algunas, porque ya nos hemos dado cuenta que hay gente que ha estado inscrita a todas, y también tenemos gente nueva eh, en la sala. De parte de la Prefectura de Pichincha les damos la más cordial bienvenida. Un poco explicarles para la gente que está recién conectándose o que esta es su primera capacitación, el porqué de estas capacitaciones. Desde la Prefectura de Pichincha, como parte de la implementación y la aplicación de la política pública en horticultura, se ha planificado la realización del primer mercado de industrias culturales de Pichincha. Esta primera edición viene de una experiencia que tuvimos del año anterior, donde hicimos un mercado netamente musical, Nación Sónica, y por los buenos resultados que tuvimos decidimos incrementar a dos sectores. Vamos a trabajar a finales del mes de mayo en mercado igual de industrias musicales y también el de audiovisual, enfocado para el tema del cortometraje, y también el de las danzas tradicionales de la parroquia. Este va a ser este primer ejercicio que vamos a tener como mercado ya de industrias culturales, con el ejemplo que les decía del año anterior, y también en miras para ver, a ver cómo sigue creciendo este mercado para las próximas ediciones. Tal vez se seguirán incrementando sectores. El porqué de estas capacitaciones es porque el año pasado nos dimos cuenta que había mucha disparidad entre conocimientos que tenían algunos gestores de generar estos espacios para que la gente vaya teniendo herramientas para que pueda llegar lo mejor preparada para el mercado. Entonces, esto es un poco para ponerles en contexto del porqué de estas charlas. Y nada, solo darles la bienvenida, desearles que aprovechen lo más posible esta capacitación y las próximas capacitaciones. Recordarles que también estamos en las redes sociales, en Instagram del MICPI, también hemos creado uno del Festival Pichincha Libertaria, y bueno, el de Nación Sónica, que también estaba. Entonces también para que nos sigan en las redes sociales y se vayan enterando de las cositas que vamos haciendo en el día a día y las cosas que van saliendo. Bueno, sin más, reitero la bienvenida a todos y todas, y que disfruten el taller y que les saquen el mayor provecho posible. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, quisiera recordarles también que, bueno, si es que han llegado hasta aquí es porque se inscribieron en el formulario que compartimos con ustedes, y en esa misma página tienen acceso a todas las otras charlas virtuales, tienen acceso a las grabaciones de las charlas anteriores y tienen acceso también a inscribirse a las charlas presenciales. Vamos a estar este fin de semana en Cayambe, en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado y en Machachi. Entonces, quienes estén interesados y residen en estas localidades, inscríbanse, por favor. Para esas charlas no es requisito ineludible inscribirse, pero nos ayuda muchísimo para poder registrarles y enviarle información de todo este proceso. Eh, Adicionalmente, quisiera nada más comentar rapidísimo las reglas del juego. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para prever que no hay interrupciones y que la charla del día de hoy pueda fluir con normalidad. Y de ser posible, si tienen preguntas, levanten la mano, utilicen el icono que encuentran debajo para levantar a la mano, y también pueden utilizar el chat para que ubiquen ahí su pregunta, por favor.
La idea es que esto también sea una interacción y Luis está absolutamente dispuesto a receptar sus preguntas. Esa es la idea del día de hoy. Así que, sin más, les quiero presentar a Luis Alonso Aules. Él es director teatral, actor y productor cultural. Es graduado de la Escuela Nacional de Artes y del Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. Licenciado en Literatura e Inglés por la Universidad del Estado de Bahía y maestría en Artes Escénicas del programa de posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía. Director del Loco Teatro Laboratorio, del Festival Internacional Latinoamericano de Teatro de Bahía, del Centro de Laboratorios de Teatro del Nordeste y del Coloquio Escénico Internacional de Bahía. Es miembro permanente desde hace 35 años del Grupo de Investigación Teatral Multicultural Puente de los Vientos. Ha publicado artículos sobre artes escénicas en numerosas revistas especializadas y recientemente publicó su primer libro, Cuerpo Cero, Energía y presencia en la construcción del cuerpo teatral. Ha impartido conferencias, cursos y presentado sus espectáculos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Reino Unido y ha recibido varios premios. Es además traductor de varios libros sobre dramaturgia y teoría latinoamericana. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que ahora son exactamente en Lima y en Ecuador 2 horas a menos, ¿no? Son las 6 de la tarde. Sí. Quería mucho agradecer a Carla Moncayo y a Martín Fuentes y a Majadera Producciones por esta invitación y agradecer también a la municipalidad eh, precisamente por el hecho de que es muy difícil esta cuestión de incentivar al arte y la cultura, no solamente en Latinoamérica, pero también en el mundo, ¿no? Entonces, agradecer a todos ustedes por la invitación y en poder compartir este diálogo. Si escuchan un tren cerca, es que estoy en São Paulo ahora, y entonces estoy cerca de una estación de tren, entonces es un poco complicado. Yo voy a compartir la tela, ¿no? Compartir pues ya está compartido, Martín. No, todavía no. ¿Pero la compartes tú o la comparto yo? ¿Cómo es? La compartes tú. Yo ya dejé de compartir De ahí. nuevo. Ah, Ajá. ya. Bueno, deja ver cómo es esto. Listo, yo creo que sí. Ahí está. Muy bien, ahí se ve. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ajá. Bueno, ahora deja ver cómo es que yo coloco para funcionar esto. Listo. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, después de un poco de agradecimiento, yo quería decir algo. El tema parecía muy simple al inicio cuando fui invitado, pero después se convirtió en un tema bien complejo, porque yo decía, ¿cómo es que nosotros podemos comenzar a hablar de cómo se seleccionan los elencos cuando es una cuestión tan, tan, tan múltipla y difícil de concretizar y decir, no, los elencos se seleccionan de tal manera? Entonces yo pensé un poco en comenzar a compartir con ustedes ambos los lados, es decir, cómo se hace de un lado, es decir, de aquellos que vendemos arte, ¿no? Que vendemos nuestros productos o que ofrecemos nuestros productos a programadores en ruedas de negocio, etcétera, y cómo es que del otro lado también piensan los curadores, las curadoras, los programadores, las programadoras, en quién realiza el festival, ¿no? Y yo creo que en este tránsito tal vez nosotros vamos a encontrar algunos puntos en común que puedan ser interesantes para ustedes poder pensar y cómo eh, proyectar su trabajo para poder vender, ¿no? Yo desistí, opté por no presentar para ustedes un trabajo pronto, digamos, algo que pueda ser una referencia, porque pienso que precisamente cada uno de nosotros puede ser capaz de, a partir de sus territorios, crear un proyecto eh, interesante y legítimo, ¿no? Y que podamos hacerlo de una manera también divertida. Yo creo que un poco que este encuentro de nosotros es precisamente para eso. Yo quería hablar con ustedes un poco sobre la curadora, el curador, la programadora, el programador, eh, los artistas productores, los colectivos productores,
la cuestión de selección de elencos parte de una cuestión esencial. Quien les habla soy yo, Luis Alonso Aude. Yo soy director de un grupo que se llama Oco Teatro Laboratorio, que reside en Salvador de Bahía, Brasil. Y a partir de ese grupo fue que fue creado el Festival Internacional Latinoamericano de Teatro de Bahía. Entonces, siendo así, el pensamiento de quien organiza el festival, de quien crea el festival, es de un propio artista. Entonces, hay muchas personas que son curadores, ¿no? Porque dedican su vida a eso. En nuestro caso, específicamente, no somos curadoras ni programadoras. Somos simplemente artistas que se deciden hacer un festival. Solo que creamos un festival grande, un festival que llega a tener una potencia, ¿no? Y eso crea una especie de diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa un poco el curador o la curadora? Cada vez más se torna más compleja esta especificidad de la curaduría, tanto cuanto para el curador, cuanto por ejemplo para la crítica teatral. Aunque yo hable ahora de crítica que no está relacionado específicamente con el tema de nuestro movimiento que ahora, yo lo digo precisamente por la complejidad de lo que está ocurriendo hoy con el arte en general. Entonces, nosotros estamos hablando de danzas tradicionales, estamos hablando de música, estamos hablando de cine, y en este caso yo vengo del teatro, pero nuestro festival también abraza danza, abraza también de alguna manera el cine, abraza la música, abraza en general las artes visuales. El curador, él se encarga de analizar objetos específicos, mensurar estos objetos y dar voz a las implicaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a colocar como hace el artista. Hoy la curaduría se habla mucho sobre esto, ¿no? La curaduría más contemporánea considera el curador un artista y el artista un curador, porque él va precisamente a escoger objetos y armar un gran espectáculo, que nosotros le llamamos evento, le llamamos festival, le llamamos bienal, lo llamamos de diversas formas, muestras, pero no es más que varias ideas que colocamos en conjunto para poder seleccionar y crear este evento, ¿no? Que acaba siendo también un espectáculo. Entonces, la función del artista también es igual a la hora de construir su obra de arte, tanto en el cine, como en la música, como en el teatro, como en la danza. Él va a seleccionar para armar este gran muñeco, este gran evento, ¿no? Y crear su obra de arte. Entonces, el curador es eso, la curadora, la programadora, los colectivos que realizan festivales, tienen un poco este pensamiento. Vamos a hablar un poco de las miradas de, esta curadora, ¿no? O de este curador. Él implica algunas subjetividades y algunas indisciplinariedades, ¿ok? Y está relacionado específicamente con el movimiento de las artes hoy en la contemporaneidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí algo que yo escribí específicamente para ustedes. Lo primero que pensamos, aquellos que seleccionamos o que vamos a armar un festival, es para qué tipo de comunidad yo estoy trabajando y cuáles son las demandas o la dinámica de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, yo soy director de un festival en Salvador de Bahía y entonces yo necesito escoger elencos que estén relacionados con lo que mi comunidad demanda de alguna manera. Y así cada festival. Por eso es que es tan importante también conocer los curadores antes de las ruedas de negocio, por lo menos a través de pequeños currículos que sean divulgados por la producción del evento. Cada curadora o curador tiene una mirada específica y esto está relacionado con el concepto del festival. ¿Cómo está conformado el festival? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Quién lo organiza institucionalmente? ¿Cuáles son las políticas relacionadas? ¿Quiénes son los patrocinadores? Y el funcionamiento curatorial relacionado a un tema específico. Es decir, tanto el tema cuanto la estructura, todo eso funciona para seleccionar un elenco. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Yo solo voy a señalizar algo aquí que es muy importante, que es quién patrocina el evento o el festival. Cuando nosotros tenemos un evento o un festival patrocinado por una institución o por una empresa determinada, muchas veces nosotros necesitamos responder a esas empresas de alguna manera, a un tema determinado. Cuando son gobiernos más centralizadores,
no son tan democráticos, entonces es necesario responder a algunas políticas de ese propio gobierno. Hay otros casos como Brasil, que tenemos la posibilidad de tener apoyos institucionales del gobierno y podemos también seleccionar y crear nuestros recursos como deseamos, ¿no? Porque estamos en plena democracia. Pero eso también funciona y es importante saberlo porque cuando tenemos programadores internacionales, curadoras internacionales dentro de un evento en Ecuador o en Lima, en América Latina, también tenemos que ver cuál es la mirada de ellos. ¿Okay? El hecho de una programadora o curador ser criadoras y estar relacionadas con colectivos artísticos, sea de teatro, de danza, de cine o música, torna el trabajo de esa curadora bien diferenciado, porque la mirada de esta persona va a buscar también obras que estén de alguna manera centradas, diferente a otras curadoras o curadores, va a estar centrada más en la cuestión tal vez de la investigación, de la búsqueda de alguna novedad dentro del arte, de colectivos teatrales. La mirada de la curadora también se ve afectada por las diversas formas y experiencias de hacer arte en la contemporaneidad. Las transdisciplinaridades se convirtieron en indisciplinaridades. La circulación entre territorios de no lugares, definiéndonos aquí las zonas de entrecruzamiento de manifestaciones artísticas. Estas características también dejan más compleja la selección de proyectos y elencos para formar parte de un festival. Debates sobre lo que es danza, lo que es cine, lo que es teatro, lo que es artes visuales, también ayuda a esta complejidad. Cuando yo hablo de esto, parece un poco demasiado teórico, pero es bueno entender que nosotros, programadores, también buscamos esa indisciplinaridad en el arte. ¿Qué cosa sería eso? Es decir, son territorios en los cuales nosotros ya no conseguimos definir qué tipo de arte es esta que está ahí. Y esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Vamos a ver estas indisciplinaridades. Por ejemplo, en el FIL de Bahía, el Festival Latinoamericano de Teatro de Bahía, ahí tienen una foto de un espectáculo, ahí tienen una foto de otro espectáculo y ahí tienen una foto de otro espectáculo. Me encanta esto del polvo saliendo, estas cosas, ¿ok? Lo estoy haciendo para usar un poco la tecnología. La primera foto es de un grupo que se llama Oinois, aquí Través, es un grupo de Brasil, de Rio Grande do Sul. Y hay más que una transversalidad, hay un trabajo totalmente indisciplinar entre cine y teatro. No es que eso sea novedad, es que la forma que están siendo usadas las nuevas tecnologías implica también en la mirada del programador. El segundo que están viendo ahí es una imagen que es un espectáculo que ocurre abajo del agua. Es de una bailarina, actriz, performer, Ciani Fernández, también de Bahía. Y entonces hay toda un trabajo de intersección ahí de lenguajes. Y el tercero, las artes visuales y la música también, solo que tenemos música aquí, que ese es un espectáculo de Chile, de Santiago de Chile. Cada obra debe ser una pieza móvil. ¿A qué yo me refiero aquí? Por ejemplo, yo voy a vender, ustedes van a vender sus espectáculos, ¿ok? Para una rueda de negocio. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una obra de arte que está sembrada en lo que se llama de cine, ¿ok? Es un film, es una película, como no sé cómo lo llaman ustedes en Cuba, se llama de película, aquí lo llamamos de film en Brasil. Y, por ejemplo, si yo soy un curador que voy a la próxima rodada de negocios de ustedes, a esto que va a ocurrir, creo que es el mes de mayo, si se me presenta alguien que viene con una obra de cine, automáticamente yo le digo, sí, pero mi festival es de artes escénicas, solo que me interesa mucho tu obra, vamos a colocarla en medio de una plaza, vamos a colocarla en las puertas de una iglesia, porque tu obra está hablando sobre religión, sobre lo que es positivo, lo que es negativo, sobre ese intermedio. Me parece interesante si lo colocamos en el techo de una iglesia y todo el mundo acostado en el piso, ¿qué te parece? Y si hacemos como mapa teatro de Colombia y hacemos una intervención urbana llena de velas gigantes en el piso y colocamos tu película, tu film. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque específicamente, y aquí yo conozco una serie de cruces, porque no hay cómo especificar. Cada momento
cada juego con el curador es interesante porque eso también es seductor para el curador. Y muchas veces nosotros tenemos que adelantarnos también a la hora de vender nuestra obra. Entonces, conociendo al curador, conociendo al programador, podemos informarle también, bueno, y si hacemos tal cosa, y si nos movemos en tal dirección. Entonces, que la pieza que va a ser colocada, que ella sea móvil, que ella no sea fija dentro de un espacio cerrado. Porque hoy las programaciones en festivales, ellas están, la gran mayoría, cercadas por ese pensamiento de lo interdisciplinar, de lo indisciplinar, de lugares que se confunden, la música, el coro con teatro, con artes visuales, y tenemos que tener también ese pensamiento a la hora de vender nuestros productos. Lo que no significa que alguien que tiene una obra de teatro específica, que es teatro, o danza tradicional específica, o cine como cine dentro de una sala, no puede hacer también vendido, claro que sí. Pero siempre tener ese pensamiento un poco más abierto en cuanto a la interacción. Otra cosa, si ustedes quieren hacer una pregunta, yo creo que pueden hacerla, Martín, sin problemas. Yo solo estoy viajando aquí y si quieren después hacer las preguntas. Sí, porfa, si es que tienen preguntas pueden ponerlas en el chat o pueden simplemente alzar la mano y abrimos el micrófono. Aprovecho para saludarte, querido Luis Alonso. Ay, querida. Festival. Entonces vamos a ver cuáles son los problemas que se nos presentan. Entonces vamos a hablar de nosotros y voy a hablar del arte. Vamos a hablar después del conjunto y vamos a hablar sobre la rueda de negocios. ¿Okay? Festival. Uno de los grandes problemas de todo festival o de todo evento son sus recursos. Es decir, ¿tiene o no tiene recursos? Hay eventos que hacen un festival pidiendo que todo el mundo se compre su pasaje, organizando hospedaje dentro de la ciudad, un juego más alternativo, ¿no? De una manera más fragmentada, y hay festivales que tienen recursos que pagan absolutamente todo. Entonces, también conocer quién es este curador, esta curadora, esta programadora, estos colectivos que organizan festivales es muy importante. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son también las instituciones apoyadas? Los festivales también tienen un problema. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es nuestra estructura? Yo uso, para seleccionar un elenco, yo necesito saber cuántos teatros yo uso, cuántos espacios alternativos, si yo uso calle, si yo uso arquitectura, si yo intervengo en museos. Entonces, eso también es importante para nosotros. ¿Okay? Orientación estética y ética del festival. Hay curadores que van directamente a la cuestión estética. Por eso es tan importante también que la promoción de la obra de ustedes a la hora de hacer el movimiento de venta del espectáculo, la cuestión de la visualidad de él sea algo muy importante. Muchas veces más que el discurso ético que apoya eso. Es importante el discurso ético, de qué habla mi obra, de qué habla mi pieza. Pero la cuestión estética hoy en este mundo de las imágenes es fundamental también. Entonces es bueno también tener eso en cuenta. Las indisciplinaridades de las cuales hablé anteriormente también es muy interesante. Yo ya puedo tener un espectáculo, una danza tradicional, o el cine o la música, lo cual ya yo puedo comenzar a pensar en cómo yo voy a presentar este trabajo que pueda tener más vertientes de aprobación por algún programador. Las legitimidades de la obra de arte. Hoy estamos con la cuestión de los discursos, que no es que yo no pueda hablar del universo indígena, no es que yo no pueda hablar del universo trans, no es que yo no pueda hablar de algo que yo no soy o que no siento en mi cuerpo, es cómo yo hablo sobre eso. Ahí que está la cuestión de la legitimidad en la obra de arte. Y eso es muy importante cuando veamos ahora cuáles son los temas más fuertes que yo coloqué aquí. Y es importante que se sepa que esto no es una investigación académica, esto es algo que parte de mis conocimientos en los encuentros. De hecho, yo ahora estoy en la Muestra Internacional de Teatro de São Paulo, que comienza el jueves, y entonces puedo estar diciendo para ustedes, compartiendo con ustedes ya desde ahora, qué es lo que yo siento que siempre está más en vogue, ¿no? Que está más en el plato caliente, digamos, de lo que son los festivales. Entonces, cada vez más se torna complejo el proceso curatorial por todas estas cuestiones. Para las artes, lo que es más complejo a la hora de vender nuestra arte es el simple hecho de ser arte. Eso ya es algo que nos atormenta inclusive a nosotros mismos artistas cuando vamos
cuando pensamos, ¿cómo vendo mi producto? ¿Cómo es que yo puedo vender mi producto si no soy vendedor? No, yo fui siempre una persona que me dedico a desembocar toda esta subjetividad en una obra de arte, etc. Y entonces, eso creo que es uno de los puntos, uno de los problemas fundamentales del arte a la hora de venderse, ¿no? Es el propio hecho de ser arte. Otro de los problemas son los espacios, ¿no? Cómo mi obra va a alcanzar diversos espacios para poder estar en otro festival, en un festival. Muchas veces yo he estado como programador, como curadora, dentro de un festival, dentro de una rueda de negocios. Y el propio grupo me muestra una obra y yo digo, ay, sería tan bueno esta obra colocarla en una plaza. Me dicen, no, 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 esa obra es para teatro. Yo les digo, sí, y si hacemos una alteración, no es que yo quiera intervenir en tu obra. Bueno, de hecho, yo estoy interviniendo en tu obra. No es que yo quiera que tú aceptes, no, es solamente un juego curatorial. Yo como curadora te digo, vamos a hacer esto y tú como artista me dices, yo lo hago. Y entonces transformamos ese juego en una compra y venta de espectáculos. No sé si me entienden lo que estoy queriendo decir. Está relacionado con aquello de tener la obra abierta. La misma cosa con las estructuras, pero en otro sentido. Ajá. La cantidad de personas que viajan es muy importante cuando vamos a una rueda de negocios. Tener, cuando miramos cuántas personas viajan para un espectáculo tan bello, 12 personas, ya tú dices, tan difícil. Tristemente, nosotros tenemos un problema hoy en el mundo con el apoyo a las artes. Entonces, tener en cuenta que nosotros necesitamos también tener algunas producciones que puedan viajar con mayor facilidad, también eso también es importante. Y las estructuras también están relacionadas con eso, con escenarios, con espacios, con construcción de elementos. Por ejemplo, el FILTE, que es mi festival, el Festival Internacional Latinoamericano de Teatro de Bahía. Nosotros construimos escenografías, arquibancadas, todo lo que sea necesario para los espectáculos, pero no todos los festivales consiguen hacer. Entonces, siempre tener esa posibilidad de la obra ser flexible para poder trabajar. Idioma es otra cosa importante. Claro que estoy hablando de teatro, pero también podría estar hablando de cine. ¿Sí? Cuando venimos a comprar, por ejemplo, en el caso de artes escénicas, donde hay texto, una de las cosas que pensamos es un ítem muy importante. Idioma. Muchas veces una obra de teatro o de artes escénicas no es necesario traducirla. Inclusive, muchas veces es posible que un cine más experimental no sea necesario traducir, pero la gran mayoría es necesario para preservar un ítem tan importante como es lo que está siendo dicho, ¿no? La lengua hablada. Entonces, es un ítem importante que, aunque no lo parezca, encarece también nuestros presupuestos, ¿no? Porque tú tienes que contratar traductores, tú tienes que contratar quien proyecta, quien realiza esta traducción y la coloca en un programa específico para la proyección. Al final es un equipo. Entonces, eso también entra en relación cuando estamos en una rueda de negocios internacionales. No haber visto la obra en vivo, eso también es muy importante. En el caso del cine, no. Pero está claro que nosotros, programadoras y curadoras, también cuando vamos cuando vemos un espectáculo o una danza o un espectáculo de música, digamos, en video, ya hemos creado un poco que la noción de traducción, por llamar de alguna manera, es decir, esto está en video, pero ocurre así en el escenario. Y pocas veces no ocurre, un error de que no funciona. Pero así, por ejemplo, muchas veces ya he estado en ruedas de negocio donde estos eventos crean una cosa que se llama showcase, que no es más que una muestra de algo pequeño, ¿no? De aquel espectáculo o de aquella música o de aquella película o de aquella danza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los programadores, las curadoras, los curadores, vamos todos
durante la mañana a ver estos pequeños showcases que ocurren de 15 minutos de espectáculo, solo para ver un trecho pequeño que fue seleccionado por los artistas. Esto es muy potente para nosotros, porque cuando tú estás viendo ya esto en vivo, ya tú reconoces la potencia de eso. ¿Okay? Entonces, no haberla visto en vivo siempre es un gran problema para nosotros, pero muchas veces hay calidades de espectáculos específicas de la manifestación que sea, que permite ser seleccionados solamente por video. Entonces entramos ahora en las propuestas y temas. Tenemos así, por ejemplo, un tema que hoy es fundamental para nosotros en el arte es el medio ambiente. Entonces, programadores, curadores, cuando vemos una pieza, una obra, una música, un documental, algo que está hablando sobre medio ambiente, que es un tema fundamental, es algo que enseguida nos moviliza a todos, inclusive a ustedes, artistas, a espectadores. Género y sexualidad. También porque son movimientos que están con todo lo que se está instaurando. Disculpa. ¿Aló? Creo que fue por error, Luis. Sí, adelante. Ah, ya. Género y sexualidad, por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, estos movimientos neofascistas y demás, todos estos temas vienen como toda arte contracorriente. Entonces, me parece, son temas que son muy importantes para todos los programadores de festivales hoy. Tenemos aquí los pueblos originarios, que no sé si en español se escribe así. Son los indígenas, podríamos también hablar de los pueblos quilombolas, que llamamos quilombolas, o de terreno, que son los pueblos negros, pero sobre todo los pueblos indígenas están tomando mucha fuerza en cuanto obras de arte. Si priorizamos mucho ver estos trabajos que tienen una legitimidad, hablando a partir de sus propios cuerpos y sus propios territorios. Otro tema que es muy importante son las nuevas tecnologías, ¿no? Como este es un tema transversal, ¿ok? Porque medio ambiente, género y sexualidad y pueblos originarios, ellos pueden también, como todos los otros temas, tener nuevas tecnologías imbricadas en sus procesos. El otro son las indisciplinaridades de las cuales ya hablé, que para mí es muy divertido hablar de indisciplinaridades porque es lo que estamos comentando hoy. Cuando se habla de indisciplinaridad, para no desentendernos, la cuestión esencial es que las manifestaciones artísticas perdieron ya todos sus bordes y ellas se entrecruzan y se mezclan. No es más danza-teatro o un cine que parece danza o una música que parece performance. La verdad está todo imbricado. Entonces, hay un gran juego de herramientas ahí. Y es importante que eso se tenga en cuenta. Y artes y ciencias. El arte finalmente ha abierto sus fronteras y la ciencia, con mucho trabajo también, lo está haciendo. Y entonces el arte y la ciencia también nos interesa mucho en cuanto a procedimientos de escoger elencos, ¿no? Entonces, creo que esos temas ahí son temas que yo consigo visualizar. Vuelvo a repetir, esto no es una investigación académica que tiene bibliografías, esto parte de una experiencia personal, de observaciones, aunque yo esté haciendo doctorado en la Universidad de Bahía y vean que ese PowerPoint está un poco pesado, pero realmente son temas que son interesantes y que son buenos para tener en cuenta a la hora de vender nuestros productos. Es posible. Buenas tardes, Luis Alonso. Mil disculpas la interrupción. Si serías tan amable, en, por favor, repetir la última parte, específicamente las indisciplinaridades, en el cual manifestabas que ahora prácticamente ya se manifiesta, las manifestaciones artísticas ya no son diferenciadas. ¿Algo así entendí, si es posible? No, 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 no. Yo puedo hablarte. ¿Quién está hablando? ¿Quién es que habla? Rafa- Disculpe, porque no. Rafael te saluda. Ramón, Rafael. Ramón, Rafael. Samuel. Ah, Rafael, disculpa. Sí, Rafael, yo puedo, ya yo estoy terminando prácticamente, yo puedo hablar, podemos hablar de esto al final. Claro que sí. Sí, 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 sí. No, ahora cuando termine es de lo primero que voy a hablar, ¿ok? Tal vez lo toque ya dentro de esta cuestión de las ruedas de negocios, ¿ok? Entonces, rueda de negocios.
yo voy a colocar aquí algo que puede ser muy interesante para ustedes a la hora de construir sus proyectos para venta, ¿ok? Para poder ofrecer a las programadoras, a las curadoras, ¿ok? Vamos a ver aquí esto de los fuegos artificiales, me encanta, ¿ok? Es simplemente para divertirnos un poco y no se tan pesado. Bueno, si es grupo o compañía productora, hay un abanico de posibilidades. Significa que, por ejemplo, mi compañía, mi grupo Ocoteatro Laboratorio va para una ronda de negocios, para una rueda de negocios, y yo voy a ofertar varios platos para que sea vendido. ¿Okay? Lo mismo si es cine o una productora de cine que puede tener varios documentales y ya puede comenzar a tejer entre uno y otro significados interesantes, ¿no? Y puede vender esto, aunque no hayan sido producidos en ese sentido, pero que puede vender ellos como si fuera una consecución de documentales para verlos dentro de un festival que debaten varios temas, buscarle un hilo conductor, no sé, siempre estar en ese juego curatorial interesante. Ahí entra la multiplicidad de temas y la multiplicidad de propuestas estéticas. Significa que podemos estar jugando con estas multiplicidades relacionadas con el hecho de ser un grupo, una compañía o una productora que abraza diversas propuestas para ser vendidas. Esto es muy interesante para los programadores. ¿Sí? Cuando viene un trabajo de calidad, pero él viene acompañado con varios productos, porque él puede o escoger uno o realmente llevar varios para ver un proceso de trabajo. Depende de cada evento. Importante la visualidad del proyecto, de esto hablamos anteriormente. Entonces, que las fotos que están dentro de ese PDF o dentro de ese PowerPoint o dentro de ese video, que sean de alta calidad, ¿ok? Y que se pueda disfrutar la calidad de lo que se está viendo, que se pueda disfrutar lo que es al vivo, que se pueda disfrutar con calidad. Eso es muy importante a la hora de presentarlo. Clips de filmes, cine, teatro, danza, música, que opten por escena de mayor impacto. Es lo mismo que los showcase. Es decir, cuando hay eventos de ronda de negocios o de rueda de negocios que hacen showcase, los artistas seleccionan específicamente lo mejor que tienen de aquel espectáculo, ¿no? O de aquella obra, o de aquel film, o de esta danza. Es eso, sea showcase, escoger la parte más fuerte e impactante de la obra. Tener en cuenta el valor subjetivo de la obra de arte. Esto es un juego que estoy haciendo. Cuando vamos a vender la obra, nadie te pregunta, porque cuando vamos a una rueda de negocios, nosotros los programadores, las programadoras, las curadoras, nos llevamos para la casa todo un material, no físico, vamos a hablar de eso. Y después escogemos, entramos en contacto. Solo si nos impacta mucho el trabajo, y ahí, bueno, vamos a encontrarnos, vamos a hablar. Entonces, tener en cuenta el valor subjetivo de la obra de arte, pero al mismo tiempo haciendo un juego con el deseo de exportarnos, el deseo de movilizarnos, el deseo de caminar por otros lugares, por el mundo. Hay que tener siempre ese juego en cuanto a valores. Digo esto porque hay casos específicos en grupos y compañías que no arredan pie, como se dice en Brasil. ¿Sí? No son capaces de hacer juegos económicos para viajar. Entonces, esto es importante que se tenga bien en cuenta a la hora de pensar en vender tu propio espectáculo. Priorizar la presentación, priorizar lo presencial a lo virtual si el evento es presencial y viceversa. Es decir, a la hora de vender nuestra obra, si el evento yo sé que él es presencial, y es bueno que se hable esto porque se están programando muchos eventos también virtuales desde después de la pandemia, presenciar lo que es decir, potencializar lo que prioriza ser presencial dentro de aquella obra de arte. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los casos sería el showcase. Otra cosa sería, si yo estoy en cartelera, invitarlos para verlo. Entonces, priorizar esa cuestión. Cuando es lo virtual, entonces yo voy a potencializar el ejercicio virtual para poder ser vendido dentro de la rueda de negocios. Tengo aquí tener informaciones sobre cada curador. Eso es súper importante. Antes de ir por la rueda de negocios, den una estudiada,
saquen conclusiones. En algunas ruedas de negocio nosotros podemos escoger con qué mesas queremos estar, en otras no, depende de cómo la productora o el productor organicen este evento. Pero siempre es muy bueno saber con quién yo estoy hablando, ¿ok? Eso es importante porque lo olvidamos muchas veces. Entonces yo estoy hablando con Luis Alonso Auro. Él es un investigador que tiene un trabajo de más de 30 años junto a Odin Teatre. Él trabaja a partir de investigación teatral, él publica libros, pero es un programador. Entonces yo creo que mi obra le puede interesar. No, yo creo que esto que yo tengo no tiene nada que ver. Y eso es importante tenerlo en cuenta. También yo puedo tener una obra que no tiene nada que ver con el curador, pero yo puedo buscar inteligentemente una vía de poder conquistarlo, ¿ok? Es un ejercicio de seducción. Uso de la tecnología para viabilizar y optimizar el tiempo de venta. Es decir, en muchos casos las personas, los artistas, vienen llenos de programas, llenos de libros, llenos de objetos. Cuanto más simple sea la presentación, cuanto esta presentación sea lo más concreta posible, el uso de lo virtual es muy importante, usar QR code, el celular, el computador, si necesita usar proyección, si eso se permite, no sé cuál es la estructura de este evento que va a ser creado, en fin, todo eso es muy importante para optimizar el tiempo y para el impacto de la obra. Recuerden que nosotros estamos viviendo hoy en una sociedad muy rápida, en una sociedad que prioriza las imágenes. No que nuestra obra no va a tener un impacto desde el punto de vista ético y conceptual, pero a la hora de la venta es importante también tener un poco esa dinámica. ¿Okay? Eso es fuego artificial, eso es muy cómodo. Esto aquí es importantísimo. No cargar curadoras y curadores de materiales, ¿sabe? Porque muchas veces estos materiales no conseguimos transportarlos con nosotros. Eso es para no autoengañarnos, ¿sabes? Lo digo como artista y lo digo también como programador. Muchas veces esta cantidad de programas, de papeles, ellos no consiguen irse con nosotros. Muchas veces se quedan en el propio hotel porque exceden la valija, porque son un peso desnecessario, porque es gasto de papel en un mundo donde el medio ambiente es un tema fundamental. Entonces, usemos esa parte de la tecnología que nos permite específicamente poder explotar eso de menos material posible. Vamos a usar esa cuestión de lo virtual, que me parece que es mucho más interesante. Eh, Perdona, en yo este creo que es, sentido, querido, ¿tú dirías que una tarjeta de presentación es suficiente y que esa tarjeta quizá tenga un QR o un link al portafolio amplio? puede ser, si haces una presentación específica relacionada, potencial desde el punto de vista de visualidad, y ahí al final le entregas la tarjetita con el QR code, podría ser interesante. No sé si la propia rueda de negocios como productores se interesan en asumir estos formatos. Muchas ruedas de negocio asumen formatos, pero me parece más interesante una tarjetita de presentación y muchas veces ni eso, muchas veces la propia rueda de negocios crea un espacio virtual para que tengan acceso a las informaciones de cada obra que fue presentada. En fin, pero una tarjetita de con QR code me parece, sí, me parece muy bien. Y lo último sería la calidad visual de las presentaciones. Bueno, ya hablamos. Entonces yo voy a parar por aquí para poder hablar un poco de lo que yo hablé de la indisciplinaridad, ¿no? Y ahí viene un fin corriendo y saltando. Entonces, bueno, es eso. Muchísimas gracias por, por casi 50 minutos de presentación. Ahora me gustaría mucho poder, si es posible, verle las caras. No sé cómo es que yo hago eso aquí para poder. A ver, tenemos que hacer que dejes de compartir. Si quien tiene la administración de la sala puede ayudarme para que deje de compartir, porfa. Ahí Listo, ya estamos. estamos. Ahora está sin audio. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces para hablarle a Rafael primero, ¿no?
Disculpa, Rafael, que te dejé para el final, pero era para poder tener. Es la cuestión de la indisciplinaridad. ¿No? Es decir, yo no estoy puntuando de que toda arte está en ese camino. Yo lo que estoy intentando decir de que para nosotros es muy interesante la indisciplinaridad en cuanto a obra de arte, ¿no? Que muchas veces no se encierra en esto es teatro, esto es, eh, esto es teatro o esto es específicamente performance. Nos interesa mucho cuando encontramos esas barreras fragmentadas, ¿sabes? Diluidas. Rafael está ahí, ¿sí? Sí, 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 estoy escuchando atentamente. Ah, Gracias. ya. Entonces, estoy diciendo que es algo que nos interesa mucho y yo lo estoy viendo mucho en en grande parte de los festivales, sobre todo brasileños, y también internacionales, en otros países. Entonces, esta cuestión de la indisciplinaridad está relacionada específicamente con eso, ¿sabes? Con romper las barreras, con ir a lugares liminares, totalmente liminares, donde se confunde vida y arte también, intervenciones urbanas, intervenciones en arquitecturas, en fin. Como, como curador, como curadora de festival, yo soy bien ousado cuando yo encuentro algunos artistas y quieren venderme algo que me interesa y yo voy y les pido, por favor, podemos cambiar tal cosa. Muchas de ellos no les gusta. Me parece interesante, tipo así, hacer proyecciones en arquitecturas o cosas así, no sé, jugar, ¿sabes? Estar siempre en estado curatorial, porque los artistas también hacen eso, ¿no? En fin, yo espero haber respondido tu pregunta, no sé, Rafael. Sí, gracias. Perfecto. Ah, Esa era la duda que tenía y en verdad está claro. Muy gentil. no, gracias. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Si no, yo me podría lanzar con una hasta que alguien se anime. Pregunten, aprovechemos. Tener a Luis Alonso es realmente un honor. Él conoce un montón sobre las artes escénicas en el continente, sobre todo. Así que aprovechemos y todas las preguntas son súper válidas. Así que eso, hagámoslas. Yo quería preguntarte, ¿qué no hacer? Desde tu perspectiva de programador, de curador, ¿en qué momento, cuando tú te enfrentas a una ronda de negocios, cuando tú vienen a presentarte, cuáles son tus red flags? Es decir, cuando dices, no, esto no me convence, no me engancho. Yo pensaría una, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando yo veo que hay algo muy forzado y que la venta es forzada, ¿no? Que hay este esfuerzo sobrehumano por vender y que te olvidas un poco del hecho artístico. Eso sería una mía. ¿Cuáles serían las tuyas? ¿Cuándo no o qué no hacer a la hora de estar en una ronda de negocios? Yo creo así, intentar convencer a la programadora, a la curadora, eh, a los programadores en general, a partir de un discurso específico, ¿entiendes? Es como que yo voy a abrazar este discurso, voy a intentar convencerlos de que eso es lo que yo quiero y entonces en detrimento colocamos lo visual del espectáculo. Entonces, así, una cosa que nosotros siempre queremos hacer es ver. ¿Sí? De nada sirve, claro que el discurso puede ser bellísimo, ¿no? La persona puede defender cualquier cuestión y puede ser maravilloso, pero ¿qué no hacer? Es decir, dejar de ir directo a ser objetivo y lo único que no sea objetivo en una ronda de negocios es ver qué es lo que me estás mostrando, ¿entiendes? Más que intentar discursar sobre un tema específico. El discurso puede venir junto o después, pero algo que nos interesa mucho porque también es aburrido, tú estás ahí sentado para comprar una obra de arte que es totalmente subjetiva, pero la obra de arte, ella sobre todo es ese contraste entre lo que tú ves, ¿no? Y todo lo que tú piensas, todo lo que genera en ti. Entonces, ser objetivo, mostrar un producto de calidad que sea visiblemente bello, que tenga una belleza, no es el concepto de lo bello, esto es otro pensamiento colonial, ¿no?
pero sí que tenga su belleza propia, aquella, mostrarla como ella es, ¿no? Es muy importante cuando estamos ahí sentados que nos muestre. Otra cosa es no cargar, creo que lo coloqué allí, no cargar los programadores de objetos. Eso les resulta a la gran mayoría, si no a todos, pesados, ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido. Yo creo que el proceso de seducción es como todo proceso de amor, de seducción. Tú vas a seducir a la persona, entonces hay como que un distanciamiento y al mismo tiempo una aproximación. Hay como que yo no te quiero, pero te quiero. Es un juego que se hace, ¿no? Para poder ofrecer tu obra de arte. Me parece importantísimo eso también, no cargar los programadores con objetos y cosas para llevarse. Y en este Intentar sentido, hacer... Dime. perdón, sigue. No. Estaba... En este sentido, otra pregunta, y es en cuanto al material audiovisual, em, ¿tú prefieres como programador un solo plano que te permita ver toda la obra en un solo plano o prefieres estos videos donde se edita varias cosas? ¿Te interesa ver las reacciones del público? ¿Qué tipo de material recomiendas que se genere? Eso depende de cada espectáculo o de cada obra que se presenta. Que si nosotros tenemos una obra de intervención, entonces necesitamos hacer un paneo general, ver movimientos, como el público se entroza junto con esta convivencia, ¿no? Cuando es un espectáculo, sea cual sea, de danza, de música, ¿no? De frontal, claro, sí, siempre muy importante verlo él solamente de frente, no en cámara fija, ¿no? Para poder ver este espectáculo completo como él es. Ahí están subiendo globitos. Y se me gusta, pueden subir más cosas. Y es eso, yo creo que depende de la obra de arte, ¿sabes? Si es una obra como las de Yuyascani, por ejemplo, grupo peruano, no sé si lo conocen, es imposible una cámara fija cuando tú ves sin título técnica mixta o algunos espectáculos que parecen museos. Entonces, tú necesitas un paneo general siempre, ¿no? Como el público interviene. Pero cuando el público está meramente sentado, es mejor ver una grabación de cámara fija, ¿no? Eso es importante. Ok. Abrimos el micrófono para preguntas. Cualquier cosa que no haya quedado clara o A mí me otra. gustaría hacer una Miriam, pregunta. por favor, sí. Cuando tu festival ya tiene varias versiones, ¿cómo mantienes la magia del festival para que no? Yo sé que todo proceso llega a un punto y después va cayendo hasta retomarlo nuevamente, pero ¿cómo pasas de esa transición para para seguirlo manteniendo, ¿no? Es mi pregunta. No sé si está clara la pregunta. Es una pregunta muy clara, es solo que ese procedimiento es bien difícil. Es bien difícil porque, ¿cuál es su nombre? Disculpa. María. Soy Miriam. Miriam y acá ¿Eh? en Ecuador realizamos bueno, es a nivel latinoamericano más un festival de adultos mayores que bailan en pareja. Ya tiene su versión acá en Ecuador, pero también va viajando por todos los países de Latinoamérica. Básicamente son los adultos mayores que bailan en pareja y en algún momento con todas las personas que somos parte del equipo, nos reunimos porque es como que el tiempo va cambiando. A raíz de la pandemia, muchos adultos mayores han muerto. Entonces viene la población que no es tan adulta mayor. Entonces hemos cambiado como adultos y adultos mayores bailan en pareja. Pero ya tiene varias versiones, ¿no? Y es como ir despertando siempre la magia de este festival. Perdona que me alargue, mi nombre es Miriam. No, Miriam, sí, no, sí, súper interesante. Y tocaste un tema muy interesante también, que no hablamos mucho por causa de tabú, que es la muerte. Yo creo que también es un tema, la muerte, la violencia, son temas interesantes también hoy para los festivales. Bueno, mantener, ¿cuál fue la palabra que usaste? La magia. La magia, el atractivo del festival. Bueno, precisamente cuando nosotros comenzamos
porque hay un ítem que está relacionado con el curador, con sus características, precisamente que él va a mostrar precisamente qué es lo que interesa a la sociedad, ¿no? Hay casos de personas que son un poco más, no sé si llamarlas, la palabra sería muy fuerte, egocéntricas o algo así, en cuanto a curadores que vienen a hacer su festival. Es decir, yo no hago un festival para mí, yo no hago un festival, un evento para darme el gusto de tener trabajos de investigación solamente, ¿no? Yo también hago un festival para temas específicos de la sociedad. Entonces, conocer al curador, eso es muy importante. Por eso les dije en algún momento, conocer al curador, pero yo también puedo venderle al curador algo que no está relacionado con él en cuanto a pensamiento de festival, pero que puedo envolverlo para que él pueda tener mi obra para comprarla. Porque depende del tema que él va a desarrollar. Entonces, yo creo que un festival se mantiene muy activo cuando él dialoga con la sociedad. Un festival se mantiene muy activo cuando él construye puentes con la sociedad de una manera que esa sociedad se implique dentro del festival. Porque la obra de arte no es un objeto como la Mona Lisa que está allá mirándonos linda en el Louvre. No. La obra de arte hoy, la obra de arte alcanzó ese lugar, ¿no? Por ejemplo, como tú me explicas, es tan lindo esta cuestión de danzar y que han envejecido, muchos ya han muerto. Entonces ya esos son temas que son también interesantes, ¿entiendes? Y que mantienen vivo el, el evento. Entonces, creo que el atractivo de todo festival también está en esa capacidad que tiene de dialogar con las necesidades de la sociedad. Creo que es por ahí, ¿entiendes, Miriam? Sí, gracias. Bien, Gracias a ti. intento programar. Luis Roberto tiene levantada la mano. Por favor, Roberto, adelante. Hola, buenas noches con todos, Alonso, mucho gusto. Por favor, la pregunta que No yo estoy quisiera escuchando. hacer, ¿se escucha? Ahora sí, bien bajito te escucho. Em, a ver, dame un minuto. Tal vez se escucha. Ahora sí, mejor. Ya, ahí está. Bueno, decía buenas noches con todos. Mucho gusto, Alonso. Muy valiosa la información. La pregunta que yo quería hacer era acerca del tema. Bueno, quisiera una aclaración, más bien no me quedó muy claro. El tema de cómo mantener el equilibrio entre la parte subjetiva del arte y el tema este de cómo lograr la organización para poder viajar. No sé, en la presentación de la obra o en cómo presentar la temática de la obra. No entendí muy bien la pregunta. En una parte de la exposición, tú mencionabas cómo Sí. era la organización de los colectivos para el tema de los viajes, tal vez a los Ajá. festivales, y había una parte donde dabas unas recomendaciones para mantener un equilibrio entre lo subjetivo que nosotros queremos que sea una obra que hagamos, versus cómo apuntar hacia esa meta. Esa es mi pregunta, ¿cómo lograr este punto de equilibrio? O que me aclares, por favor, un poco estas recomendaciones. Ah, ya. Eh, entendí. Cuando yo usé la palabra subjetividades, estaba relacionado con el valor. Es decir, porque hay colectivos que encontramos que cuando tú vas a hacer un tipo de negociación con ellos específico, te llevo para el festival, pero solo puedo pagar tanto porque es la realidad del festival, ellos se niegan. Entonces, cuando yo hablé sobre esto es, cuál es el real deseo que yo tengo como artista de ser reconocido? Eso es importante, entenderlo, porque una cosa es cuál es el valor subjetivo o cuál es ese valor de la obra de arte, ¿no? Que ya es inconmensurable, es algo que no conseguimos mensurar, ¿no? No conseguimos decir, la obra cuesta tanto, nosotros nunca conseguimos decir eso, tenemos que aprender a decirlo, ¿no? Y cuando viene el curador o el programador, entonces se crean estos atritos de venta y compra de una obra como si fuera una muñeca, ¿no? Y esto es muy complejo. La otra cuestión es saber que si yo estoy vendiendo un espectáculo con 12 actores, él tiene menos posibilidad de viajar que un espectáculo de 6, de 4, de 3, de 2, de un monólogo. Entonces, eso también está relacionado con
el proceso de subjetividad y de objetividad de la venta del espectáculo. En cuanto a estructura, yo tengo una obra de arte que tiene grande estructura, ok, puede ser un espectáculo que tiene un acabado, que él tiene, como se dice en Cuba, factura, tiene una venta, perfecto. Pero ¿y si no? Que somos la gran mayoría, ¿no es? Somos la gran mayoría, que no tenemos esa factura, como se llama, no somos famosos, no somos reconocidos y queremos galgar esos espacios. Entonces, ¿cómo es que yo soy capaz de abrir mano? No sé si eso se entiende en español, pero en portugués existe. ¿Cómo es que yo soy capaz de abrir mano de cuestiones subjetivas en la obra de arte para yo poder vender mi obra sin que ella sufra transformaciones para mí como creador? Creo que más o menos he intentado explicarte porque no sé si te he explicado, si me has entendido. ¿Aló? Aló. Sí. Sí. Es que justamente en ese punto es donde se vuelve a veces complejo, que a veces los organizadores tienen algún enfoque y uno, claro, como artista quiere mantener, ¿no?, su visión y todo, y a veces es como un poco difícil. Uno mismo también dice, sí, o sea, es bueno tener un equilibrio, pero a veces como mantener ese punto, ¿no?, de hasta dónde está bueno flexibilizarse y hasta dónde ya pierde la identidad mi obra. Es que esa cuestión de la identidad de la obra también se relaciona con eso ya eso ya es una visión mía como artista, ¿okay? Claro que si yo me veo en la situación de tener que hacer cambios específicos en mi obra como director, tal vez no las haría. No sé, depende también de cada obra. Pero yo creo que cada vez más estoy aprendiendo a jugar dentro de un espacio curatorial, porque la curaduría se encerró en alguien que pensaba una cosa y escogía objetos de arte. Y hoy entendemos la curaduría también como un espacio de creación. Ser el artista también es un curador. Como director, usted seguro que es un curador, porque tú haces una serie de selecciones para poder conformar tu obra de arte. Entonces, ¿cómo es que estas curadorías son móviles? ¿Cómo es que hay un territorio donde esa curaduría entre ambos, quien lleva el espectáculo y quien ofrece el espectáculo, puede funcionar? Entonces, me han ocurrido casos en que, por ejemplo, yo he visto algo muy interesante como de cine o documental y yo he querido, el ejemplo que coloqué, he deseado, le he dicho, sí, pero mira, mi festival no es de teatro, no es de cine. El Festival de Artes Escénicas, yo tampoco veo más el cine de esa manera. Entonces, podríamos colocar tu obra proyectada en la entrada de una iglesia y junto a eso crear un mapping y iluminamos 200 velas gigantes al frente. Y el artista me dijo al momento, fantástico. Y ahí fuimos. Y él vendió su obra y colocamos una pieza de filmografía, digamos, por llamar de alguna manera, de cine, en un festival de artes escénicas. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo bien propio y concreto para decir, no, cabe, podemos hacer ese tipo de juego. Claro que todo ese proceso de pensamiento es un proceso largo que nos lleva a comprender eso, hasta dónde es que nosotros podemos, como mismo tú dijiste, hasta dónde yo soy capaz de abrir espacios de mi obra de arte sin que pierda su identidad para poder estar en un festival, en un otro. De Realmente lo acuerdo. que me gusta mucho, realmente lo que me gusta mucho es instigar, más que dar respuestas, ¿eh? Disculpa. Me gusta más que poder instigar con la conversación para despertar nuevas miradas, para despertar nuevas formas de venta, de creación. No sé si venta es la palabra, pero ¿por qué no? También. Y esta es Creo que un poco sí. la idea del mercado, justamente de lo que estamos, de estos espacios de encuentro, ¿no? Como poder reflexionar también sobre otras tendencias, ver afuera qué está pasando, cómo podemos circular más. Eso, esa venta para Ese- poder circular, para que nos vean en otros lados. Yo quería hacerte una pregunta un poquito más técnica, dado que además nosotros como país va a ser el primer mercado como tal que tenemos, en em, Ecuador. como Ecuador, sí.
Y bueno, tú estuviste en una ronda de negocios en Loja hace unos años, allá nos conocimos y tú, una de las cosas que nos comentabas mucho era qué información se necesita tener en esas fichas técnicas. Es decir, a la hora que yo voy a la ronda de negocios, la ficha técnica para artes escénicas, ¿qué información debe tener? ¿Nos puedes ayudar con eso? Pero cuando me dices de ficha técnica, ¿te estás refiriendo al equipo o te estás refiriendo a las necesidades? A las dos, ¿qué necesitas tú A como las, programador saber? entendí. Eh, Después de haber visto una presentación, vamos a suponer que me interesó y que me sedujo para poder llevarla para mi festival y que dialoga con mi festival, son las necesidades. Es muy importante tener bien claro si hay elementos, si viajan contigo, si no viajan. Por ejemplo, hacer elementos desmontables. Como yo hago un festival y también dirijo espectáculos, entonces ya yo sé que cuando estoy pensando en el espectáculo, yo necesito que aquella pantalla gigante se desarme y se convierte en un baúl pequeño. ¿Cómo lo haces? No sé. Yo se lo digo al escenógrafo. Necesito que esto se doble como si fuera un papel, porque si no, no consigo. Entonces, que en la ficha técnica, en esa parte específica relacionada con cuestiones técnicas, esté muy claro, absolutamente muy claro, qué es lo que el festival tiene que construir. Eso me estoy refiriendo tanto a danza tradicional como si hay una propuesta de cine alternativo, a música también y al teatro. ¿Qué es lo que necesitamos? Construir. El festival necesita construir tal cosa. Nosotros viajamos un tanto. Si bien nosotros, es que ya esto sería un trabajo específico de conjunto que se podría hacer. Eh, si yo viajo con las cosas, con todos mis elementos, yo tengo que colocar un ítem que se llame carga, especificar esa carga ítem por ítem, la cantidad de kilogramos, porque ahí para nosotros eso es importante. Tenemos que saber cuánto cuesta la carga. Hoy los festivales no trabajan mucho con carga, sepan, hemos priorizado mucho construir las cosas en el festival, porque es mucho más viable. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, vamos a suponer, nosotros viajamos para Estados Unidos con un espectáculo que se llamaba Los Sueños de Segismundo, que se presentó en Ecuador, en un espectáculo, en un festival que era, yo creo que de Roxana Turralde, creo que era así. Y, y cuando viajamos con Los Sueños de Segismundo a los Estados Unidos, había que construir varas de madera de 3 metros de largura, de largo, sí. Y eran 5 actores, eran 10 varas para hacer un remo gigante de un barco. En Estados Unidos no se puede cortar madera para hacer. No había condiciones de hacer. Entonces nosotros creamos 10 varas de metalón, que es el metal menos pesado posible, lo maquillamos y la introducimos, la cortábamos en 4 pedazos y la introducíamos una dentro de la otra y después las armábamos. Eso lo hacemos muy bien en el teatro. ¿Entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar siempre viabilizar nuestra obra y ofrecer al programador el menor trabajo posible para su festival. Entonces ahí debe venir escenario, se construye, no se construye, con qué cargamos, con qué andamos, con varias maletas, absolutamente todo eso. ¿Cuántas personas viajan? Eso es importante. ¿Cuántas personas viajan? Si yo veo que yo como director, ya estoy hablando de una experiencia como artista, yo puedo hacer el sonido de la obra, entonces, tristemente, yo necesito no viajar con el sonorizador, porque mi obra ya tiene 12 actores, ¿no? Entonces, comenzar a disminuir personal es triste, pero eso es una realidad. Claro, yo como artista lo primero que hago es lo siguiente, somos 25 personas. ¿Sabe? Cuando uno está vendiendo algo que dice, esto cuesta $50. Ah, yo no lo tengo, bueno, 48. ¿No? Tú comienzas a disminuir el personal, comienzas a disminuir la cantidad de personas. ¿No? ¿Cómo es que tú puedes hacer ese juego? Entonces, las cuestiones de escenografía, técnica, cuál es el mapa de luz, el mapa de sonido, si él es complejo, si ese mapa de sonido es en la calle, tiene una calidad específica, si es un mapa de sonido en escenario,
tiene otra calidad específica. En el caso de música, los músicos saben muy bien eso. Para tener calidad de sonorización en los espectáculos de ellos es muy importante. Cine, yo creo que él padece mucho menos de todas estas cuestiones, porque la mayor parte de los festivales de cine, ellos están aún encuadrados en ese lugar, ¿no? De las personas ir a ver una película, ¿no? Un film. Aunque ya he visto casos mucho más que salen del lugar. Pero en los casos de las artes escénicas, escenario, cantidad de personas, mapa de luz, mapa de... La verdad hay algo, cuando nos interesa un espectáculo como programadores, nosotros ya pedimos todo eso directamente a los artistas. Y es aquello también importante, crear QR code y colocar todas esas informaciones, como dijo, no sé si fue Miriam o alguien preguntó, ¿y una tarjeta de presentación con el QR code es suficiente? Sí, eso es fantástico para nosotros también. Perfecto, más preguntas, ¿alguien más por ahí? Caché, por ejemplo, es una cosa que se negocia directamente también con el programador. Yo no sugiero colocar caché en los PDFs, siempre colocar caché a negociar con el evento. Ok, entonces los honorarios del caché no lo ponemos. En este sentido de reducir personal, te pregunto y tú dime qué opinas. Hay algunos elencos que te proponen viajar con su propio fotógrafo o videógrafo. Ya hablaste del sonidista. ¿Y qué pasa con la figura de director y productor? Que a veces son la misma, a veces son distintas. ¿Qué opinas ahí? No, yo pienso que cada caso es un caso, Carla, ¿no? Cada caso es un caso, por eso es que mostrar un proyecto específico que yo tenga en manos para verlo no tiene mucho sentido. Cada caso es un caso que es negociable, que está en función de la calidad del espectáculo, de la intensidad que el programador le coloca a ese espectáculo para llevarlo a su festival, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero llevar un espectáculo para mi festival, yo voy a hacer todo lo posible para que ese espectáculo esté en mi festival. ¿Entiendes? Ahí hay espectáculos los cuales necesitan realmente de todo el equipo que ellos tienen. Eso es un hecho. Hay espectáculos que necesitan del videógrafo, hay espectáculos que necesitan de un fotógrafo porque esa fotografía va a ser proyectada durante el espectáculo en cuanto la fotografía está ocurriendo desde el punto de vista virtual. Hay espectáculos que necesitan inclusive de un contrarregla, necesitan de alguien que ayude a los músicos o a los actores a estar cambiándose de ropa o a los danzarinos, porque sin ellos sería imposible. Pero también estén claro de una cosa, hay acciones que no son especialidades y que el festival las puede organizar. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un contrarregla que lo que va a hacer es estar pasando elementos de uno para el otro y cambiando de ropa, eso se puede resolver en el festival. Por ejemplo, en nuestro festival nosotros pedimos mucho que si no es necesario no venga el técnico de iluminación, solo si es una luz muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un equipo técnico muy bueno en el festival y que simplemente con un ensayo, es decir, nosotros comenzamos a trabajar con una gestión de meses antes, con una coordinadora de iluminación, con una coordinadora de sonido, con una coordinadora de multimedia, y durante todo el proceso de los meses se van creando reuniones, estudios de mapas, y cuando llega hay un ensayo, y entonces tenemos los técnicos. Y muchas veces decimos, no es necesario que venga el iluminador y el sonorizador y el multimedia. Vamos a escoger entre ellos dos, el otro te lo coloca al festival. Es un juego, Carla, que siempre se hace en función de cada situación, de cada espectáculo, de cada propuesta. Por ejemplo, intentamos traer Bob Wilson para nuestro festival en un año específico. El equipo técnico de él era tan grande, la técnica de él era tan grande, era una cantidad de lámparas luminiscentes, era una cantidad de iluminación que ni juntando todos los teatros de Salvador de Bahía nosotros conseguiríamos en una sesión de Bobby Wilson. Y era muy caro para el festival, ¿sabes? Poder tenerlo con nosotros.
Entonces nosotros desistimos. Y ahí en el caso de Bobby Wilson, él no dejaría de colocar su fondo blanco, transparente, chocante en ningún espectáculo. Entonces ahí no hay como abrir mano de eso. Entonces así, yo creo que cada uno, intentando responder tu pregunta, cada situación es una específica, ¿no? A ser estudiada. Gracias. Más preguntas. ¿Alguien más? Yo tengo una. Yo quería preguntarte, como ya en temas como económicos y administrativos, ¿cuáles son como las estrategias de sostenibilidad para que el festival pueda seguir sucediendo y no se caiga? Hay una responsabilidad que es única y exclusivamente de los gobiernos. Yo pienso mucho así. No es porque yo haya nacido en Cuba y yo viva hace 20 años en Brasil, sino porque, por ejemplo, tal vez en Ecuador pasa lo mismo, en toda América Latina, que sufrimos del mismo proceso, como etnos naciones. Yo creo que hay una cuestión que los gobiernos tienen que entender, que nuestro empresariado no está preparado para comprender el valor y la importancia de la obra de arte. Eso es un hecho. Y muchas veces, por ejemplo, tenemos empresarios en Brasil que ellos prefieren apoyar eventos de multitudes, eventos de grandes artistas, grandes cantantes, y no eventos como los nuestros que producen subjetividades, crecimiento humano, que la sociedad tenga un pensamiento político-social más elaborado, porque solamente una sociedad crece así, con educación, con arte, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad que es de los gobiernos. Ellos tienen que entender de que tiene que haber una política para las artes, que eso es otra cuestión. Se discute mucho, cultura y arte. En cultura cabe absolutamente todo, nuestras expresiones. Arte es una parte de la cultura de un país o de una cultura. Entonces creo, para intentar responder tu pregunta, que una de las cosas que permite sustentabilidad del festival son los gobiernos a través de políticas públicas. Si el gobierno no posee, disculpa que a veces es la interlengua, ¿eh? Si el gobierno no posee esa capacidad económica, entonces sí también es responsabilidad de él de crear puentes con la iniciativa privada. Y parece como si nosotros estuviéramos delegando la responsabilidad a los gobiernos, pero es que nosotros sufrimos como países de un proceso histórico que es muy complejo. Entonces yo toco en la puerta de una empresa, ella no se interesa en mi festival, el Festival de Artes Escénicas latinoamericano, peor todavía en Brasil, ¿sabes? Entonces, es responsabilidad de los gobiernos comprender la importancia del arte para la transformación social y apoyar también a los puentes que pueden ser creados entre la iniciativa privada y la iniciativa del gobierno, la iniciativa pública. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ya yo tengo otra. Em, a ver, como cuando estás viendo ya una presentación, viendo un elenco, ¿cuáles son las cosas que dices, ya, o sea, como que eso me atrapó, eso sí, y qué cosas dices, esto definitivamente como, oh, por Dios, no. Es Miriam, ¿no? Que está hablando, Miriam. No. No, Carla. Ella es Ah, Carla. Carla. Carla, es el mismo. ¿Cómo te enamoraste de la última pareja? Es la misma pregunta. Es más o menos eso, ¿no? Yo creo que eso no tiene una respuesta, ¿no? El arte pasa por ese lugar de la subjetividad, de lo que es cada cuerpo de nosotros como territorio, de lo que cada uno de nosotros piensa en la vida. Programador también es eso, ¿no? Y es lo que pasa, por eso es que yo hablé de la palabra proceso de seducción. Solo que no es un proceso de seducción vacío, que me voy a maquillar para ponerme más bonito. Es cómo
cómo mi arte, la que yo hago, esta obra que yo hago, sea música, cine, lo que sea, ya está hecha, ¿no? Pero cómo ella va a seducir a aquel programador que está ahí, ¿no? Para crear un proceso de amor entre ellos dos, que de hecho es eso, es un proceso de seducción, un proceso amoroso, ¿no? Y cómo es que yo hago que ella o él se interesen por mi obra, que no es más que yo mismo, ¿no? Mi cuerpo, lo que expreso. Es una pregunta difícil de explicar, Carlos, pero es más o menos eso. ¿Cómo es que te enamoraste de tu última pareja? Ya, de una. Yo Ahí tengo el- otra pregunta. Ah, mira, Urgente Radio levantó la mano. Vamos con Urgente Radio, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Cristian. Nada, Alonso, chéverísimo, agradecerte un montón por los conocimientos, los saberes. Me queda un montón de información muy valiosa. Y la pregunta que tenía es, al momento de ya hacer una selección, refiriéndonos en este caso al tema musical, ¿qué es lo que priorizas tú en hablando ya netamente de un tema comercial? ¿La cantidad de convocatoria que tiene este proyecto o la trascendencia que puede llegar a tener? Que no necesariamente es lo mismo. Claro, puede tener una convocatoria en un evento de, yo qué sé, 10.000, 20.000 personas, pero quizás al próximo año no trasciende ese proyecto musical. Y por el contrario, puedes tener un proyecto musical que en el primer año tiene unas 500 o 1.000 personas, pero sí trasciende. No sé, el próximo año va a estar pedido en otros festivales, lo van a llamar en otros lados. Entonces, en ese sentido, tú como curador, ¿qué priorizas? ¿El tema de cantidad de convocatoria o la trascendencia que puede llegar a tener la obra? Eso, Alonso, muchas gracias. Disculpa, no, gracias a ti. Cuando hablas de convocatoria, estás diciendo público, ¿sí? Sí, correcto, público, ajá. Ya, sí, porque no entendí. Eh, hay una cuestión esencial, que hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué hacemos festival? Yo creo que una de las primeras cuestiones que estaban escritas ya estaba relacionado con para qué comunidad yo estoy trabajando, cuáles son las demandas de mi comunidad para el festival. ¿No? Mi festival trabaja a partir de ahí, como todos los festivales, porque ellos son hechos para una comunidad, para una sociedad, para otros seres humanos. Entonces yo creo que por ahí está un poco la respuesta. Si yo estoy trabajando para la sociedad, yo voy siempre a esforzarme por tener la mayor cantidad de convocatorias posible, ¿no? Eso es un hecho. Yo no estoy hablando de un impacto de entretenimiento, ¿no? Perdón, como ocurre en el carnaval, como ocurre en otras cuestiones relacionadas con culturas populares. Me estoy refiriendo a que la obra de arte que yo quiero llevar, vamos a suponer una camerata. Yo voy a contratar una camerata porque me gusta que esté dentro de mi festival de música. Ella no es algo que interesa mucho, por ejemplo, vamos a suponer, una sociedad de Salvador, vamos a suponerlo. Entonces yo voy a hacer un movimiento que nosotros hacemos mucho que se llama mediación cultural. Si tenemos especialistas, personas que se han formado con mediación cultural en las universidades, inclusive brasileñas, y son personas que se dedican con meses de anticipación al festival en construir puentes entre el festival, la programación del festival y escuelas públicas, sean primarias, universidades, lo que sea. El festival y ONGs, organizaciones no gubernamentales. El festival y escuela de ancianos. El festival y espacios de deficientes físicos. El festival y ciegos. Festival. O sea, a partir del tema del festival, ¿no? Hay un espacio que es de mediación, entonces tú vas a tener dos tipos de público. Un público espontáneo, que va por la divulgación, que va por varias formas, que se informa y va para el festival, y están aquellos que vienen a través de la mediación cultural. Entonces la mediación cultural acaba siendo un espacio de puente para potencializar el acceso a la obra de arte. Entonces, si tú me dices qué es lo que tú priorizas, yo priorizo las dos cosas. Yo intento priorizar calidad y al mismo tiempo mucha convocatoria, mucho público. Me encantaría, porque realmente ese es nuestro objetivo.
tener una gran obra de arte, experimental o no, pero que tenga la mayor cantidad de personas posible para poder verlo. Y sobre todo hemos tenido experiencias bellísimas, como por ejemplo, hubo un año que tuvimos que publicar la carta que nos mandó un señor ya mayor, tendría unos 70 años, nos mandó una carta diciendo, ya hasta me emociono cuando pienso, diciendo, salí 2 días antes para comprar mi ropa, para poder ir al teatro. Fue mi primer gran momento. Y tengo que agradecérselos a ustedes porque nunca había ido al teatro con 70 años. Entonces, ese ejercicio fue hecho por la mediación cultural. Entonces, imagínate si en una sala de 2.000 personas yo tengo 2.500 personas que nunca fueron al teatro. Hay otras experiencias como, por ejemplo, un espectáculo que necesitaba de mucho silencio. Prácticamente llenamos la sala en una función que teníamos 4 funciones, pero en una de ellas la llenamos de mediación cultural con jóvenes de 18, 17 años, hasta más jóvenes, en el espectáculo. Ellos nunca habían ido al teatro. Entonces, ellos conversaban de lo que estaban viendo. Ellos dialogaban y conversaban con el escenario, con los actores, con todo. Se reían en momentos que para nosotros, esto no es momento de reírse. Era la reacción de ellos por la primera vez ir al teatro. Ahí hubo alguien que se incomodó y dijo, ¿por qué, después que acabó el espectáculo, por qué es que hicieron esto? Acabaron con la obra de arte. Ahí la chica que cuidaba, la especialista que cuidaba de mediación cultural, vino a hablar conmigo llorando. Dice, Luis, seguro que tú no vas a querer que yo trabaje más. Le dije, no, yo quiero que tú llenes más teatro de personas que hablen, de personas que nunca vieron teatro. Vamos a traer más personas pobres para el teatro, vamos a traer más gente para que se sienten del lado de esas personas que arrogantemente y colonizadoramente piensan el arte como un lugar enyesado. Disculpa, porque eso es muy politizado también, entonces acabo hablando un montón de cosas, pero un poco qué es eso, ¿sabes? Juntar las dos cosas, calidad musical, de cine, de lo que sea, con llenar la sala. Eso sería lo ideal. Gracias, ¿Alguien Cristian, por tu más? pregunta. Bueno, si no, yo quería Además, preguntar, sí, yo quería preguntar, más bien como miembro de elencos que ha participado en festivales en varios lugares del mundo, ¿qué pasan por alto a menudo los programadores? Quizá cosas que son elementales y de repente se pasan por alto. se hacen preguntas súper difíciles. ¿Qué es lo que pasamos por alto los programadores? Me imagino, me parece súper interesante tu Por experiencia ejemplo, como desde la programación y como miembro de elencos, ¿no? Quizá eso te da una perspectiva bastante especial. sí, de hecho me lo da porque yo dirijo teatro, soy actor en un grupo multicultural, eh, publico libros, escribo, soy investigador, soy programador de festival. Entonces, solo que tu pregunta es muy interesante porque nunca había pensado en ella. ¿Qué pasamos por? Bueno, en primer lugar, pasamos por alto por un millón de cosas. ¿Sí? Nosotros vamos descubriendo en el camino un montón de problemas muchas veces, ¿no? Que van ocurriendo con un espectáculo específico. Y yo creo que yo creo que la respuesta a eso tal vez esté en la provocación de algo que yo dije anteriormente, es que cada caso es un caso, cada encuentro con una obra de arte es algo diferente. Entonces no existen leyes específicas que me puedan decir, tú tienes que cumplir tal parámetro. Claro que desde el punto de vista logístico, de producción, siempre estamos muy atentos a, ¿tiene escenario? ¿No tiene escenario? Esa música es al vivo, es una música grabada. ¿Cuántos actores son? Creo que esa estructura toda es imposible colocarla en Bahía. Creo que esa cantidad de iluminación, que también eso lo hacemos, estamos viendo un espectáculo y estamos viendo toda la capacidad técnica de él. Entonces yo digo, yo no tengo teatro para eso, o yo digo, sí, yo tengo el Teatro Castro Alves, que es un gran teatro de 3.000 lugares, que se han presentado grandes artistas del mundo. Entonces, ahora, ¿qué pasamos por alto específicamente así? Está difícil de responder. Muchas veces pasamos por alto muchas cosas que ni deberíamos pasar por alto.
pero no sé explicarte específicamente qué cosa. Martín, no sabría específicamente qué. Muchas gracias, Luis. Y cuestiones prácticas, quizá, que tú has visto que a menudo suceden, no sé, se me ocurre, quizá, sí, están todos los detalles técnicos, pero programadores de festivales no se dan cuenta que necesitan a alguien que acompañe al elenco, que le guíe. Me Los imagino. Ángeles, Ujú. nosotros le llamamos Ángeles. Disculpa, Martín. No, no, tranquilo. Sí, quería saber si es que hay algunos detalles técnicos que podrías aconsejar a quienes estén interesados en montar su festival ahora. No entendí. Sí, perdona, nos interrumpieron. Sí, porque están presentes muchas personas que seguro forman parte de elencos, pero también están presentes quienes quieren constituir su festival, quizá por primera vez. Entonces, me gustaría también que pudieras compartir con nosotros esos detalles esenciales. Has hablado de muchos ya, ¿no? Evidentemente, hay detalles técnicos, hay que acompañar al elenco y demás, pero mi pregunta iba también por ahí. ¿Cuáles son esas cuestiones elementales que a menudo un programador se le pasan por alto, ¿no? Pero quisiera ahora darle la palabra a Elizabeth, que también tiene una pregunta, ha levantado la mano. Entonces, adelante, Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth, ¿nos escuchas? yo creo, bueno, en lo que Elizabeth llega, Martín, Ujú. yo creo que sería muy interesante si antes del evento, no sé cuál es la forma, el tipo del evento, también tal vez este no sea el momento específico para hablar sobre eso, pero sería muy interesante si es el primero que antes del evento ocurrir tenga a alguien, digamos, yo hasta podría indicar a alguien, o ustedes tal vez lo tienen, no sé, que pueda, que pueda dar un pequeño, que no sea virtual, que sea presencial, que pueda dar un pequeño ajuste en esas presentaciones, como un workshop, ¿entiendes? Una persona que pueda dar un workshop de venta con ellos presenciales, después que sean seleccionados, ya tienen los productos que van a ser vendidos, tener a alguien que vaya tipo una semana antes para aprimorar ese ejercicio de la venta, ya con las propias obras que van a ser vendidas y teniendo noción de quiénes son los programadores que van a estar. ¿Me entiendes? Más o menos. Eso es una sugerencia porque eso podría ser muy interesante, ya que es el primer mercado, para que no sea un mercado y así esa persona también podría ayudar a darles ideas a partir de las necesidades que Ecuador tiene para estructurar un mercado específico para Ecuador. ¿Cómo sería esa estructura para que ella sea optimizada, para que ocurra de manera organizada? No sé cuál es la dimensión que ustedes están pensando de ese mercado. Si es algo muy grande, con muchas obras al mismo tiempo, o si es algo más pequeño, si es algo menor. Entonces, todo eso podría ser algo interesante pensar para que tanto ustedes, porque es la finalidad, la misma pregunta del chico anterior que olvidé el nombre de radio, no sé, que hizo la pregunta, dice, ¿qué tú prefieres? ¿La calidad de la obra o la cantidad de gente, de personas viendo? Yo prefiero las dos. Entonces, si ustedes arman un mercado, seguro que ustedes tanto están interesados en la cantidad de personas que van a vender, cuanto en la cantidad en que sea comprado. Porque ahí es que está también la calidad del mercado, en la selección de las obras y en la venta de ellas, ¿no? Es complejo el trabajo que están haciendo. Los felicito. Gran Gracias, desafío. gracias, Luis Alonso. Y Roberto, ¿tenías una última pregunta, quizá? Debía alzar la mano, era. Sí, Dale, dale, porfa. sí, sí, muchas gracias. Alonso, yo entiendo que tu principal expertise es el tema de las artes escénicas. Sin embargo, no sé si es que tal vez en el mundo de los festivales
tienes conocimiento acerca del área de festivales musicales. Yo quisiera saber si es que tal vez en tu experiencia también en el campo internacional, eh, no sé, ¿me podrías decir eh, en qué países ves tú? No sé si en Latinoamérica o tal vez fuera también. Es como que tienen un mayor desarrollo en el tema de apoyo, pero como te digo, a festivales que van más a lo artístico, más a lo cultural, en el sentido como, no sé, más de construcción, de artes que sean más sinceras. O sea, en oposición a festivales que sean simplemente de entretenimiento, simplemente temas masivos así, sino cosas, o sea, que traten más, no sé, de llevar a las personas a una reflexión, a un campo más profundo del arte. Entonces, no sé si es que tú conoces de eso y me podrías recomendar, tal vez tengas alguna experiencia y decir, mira, en tal país, qué sé yo, Chile se me ocurre, tiene cosas muy interesantes y así. Sí, yo solo para entender la pregunta, ¿tú quieres que yo recomiende eventos que tienen festivales que son festivales de artes, digamos? ¿Es eso? Claro, o países donde tú veas que hay un desarrollo más grande de este tipo de festivales. En América Latina yo creo que los más significativos que tenemos son Chile, tenemos en Santiago, Santiago a 1000, también tenemos Santiago Off, que también está ocurriendo. Tenemos en Uruguay un festival internacional también, en Uruguay. Tenemos en Colombia festivales, en Ecuador teníamos festivales, el festival que hacía Roxana era un festival interesantísimo, pero no sé qué, en fin, qué fue lo que pasó. O sea, yo fui al festival de Ecuador 2 veces, y una tercera para presentar otra cosa. Yo tengo una relación con Ecuador muy bonita, me encanta mucho, y después fui a Loja también, me fascina. En Cuba hay festivales, muchos festivales interesantísimos, pero en condiciones súper precarias donde uno tiene que pagarse los viajes. Venezuela está teniendo festivales, el Festival de Manizales también es un festival interesante. Europa está lleno de festivales también. Es decir, específicamente no sabría decirte, podría mandar hasta una lista tal vez para ustedes, no sé. Que eso también Sí, está relacionado, sabía, con la cuestión de qué programadores invitamos. ¿Qué programadores invitamos? Ya yo me estoy incluyendo dentro del organizador de este negocio. Disculpa. Pero ¿qué programadores ustedes van a invitar? Y también está relacionado con las demandas de Ecuador. Es eso que yo digo. Porque si no, no funciona el mercado. Aunque no sea una venta de carros y muñecas, y es una venta de arte, pero tiene el mismo principio, es decir, yo no voy a invitar a compradores que están queriendo comprar dulces a un evento de venta de casas. Sí, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso también es un plano de preproducción de la logística del evento de ronda de negocios, esta pregunta que me han hecho ahora. Es decir, ¿cuáles son los festivales y eventos interesados en comprar el arte ecuatoriano, sea música, cine, danza tradicional? Porque vender es lo más importante del evento, no es el evento en sí, es lo que ocurre después del evento. ¿Entiendes, Carla? Es Carla, ¿no? Sí, ahí está Carla y yo soy Daniela, las dos de Majadera. Daniela, ay, sí, las estoy confundiendo. Daniela, ¿entiendes? Es esto. Esta pregunta es súper importante, Sí. ¿sabes? Esta pregunta es súper importante. El MICPI lo está Saber, considerando como, lo llamamos inteligencia comercial y un poco contarles también que este proceso de capacitación es de entender quiénes estamos ya vinculándonos al mercado, quiénes vamos a ser los posibles vendedores y cuáles son esas manifestaciones culturales que están para identificar bien quiénes son los programadores, los compradores que se llaman,
que tienen que venir y que esas relaciones sean efectivas. Ujú. Que no es una relación inmediata, ¿no? Sino una relación también que se va creando y que se va generando a mediano plazo. Pero hay un trabajo arduo de inteligencia comercial, le llamamos, que estamos haciendo desde ahora. Qué maravilla, maravilla. Hay una cosa que dijiste ahí que es muy interesante, que voy a señalar, que es que algo que pasa mucho con los mercados y con programadores en los festivales, es que no son resultados del momento. Hay una cosa que se llama redes, que todos conocemos, que ellas son tejidas durante el tiempo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo he invitado a un programador, a programadores al FIL de Bahía, y después de 2 años aparece y dice, aquel espectáculo que yo vi, tú puedes pasarme contacto porque yo lo perdí. Entonces, claro que la compra y la venta, cuando ella se hace efectiva en el instante, es fantástico, ¿no? Porque son resultados así. Pero tratar de obra de arte, muchas veces ocurre eso. Y ocurren otras cosas. Un programador va y otros no van. Ahí cuando nos encontramos en otros festivales y no en Bahía, yo digo, me dice, estoy buscando un espectáculo tal, y ahí yo le digo, yo vi en Bahía tal espectáculo, yo vi en Quito, o yo vi en Loja aquel espectáculo, te voy a pasar el contacto. Entonces son redes que creamos entre los programas. Entonces también esperar del evento, la compra, eso también es interesante. Esperar del evento una compra efectiva en el instante no es casi siempre lo que ocurre, y sí la construcción de redes de información. Eso es importante. Buenísimo. Y si no ¿hay alguna otra pregunta por ahí? No, creo que estamos. Quizá Elizabeth se anima. Elizabeth Murillo estaba intentando Sí, resolver una cuestión técnica. su internet, no sé si Lisa, de hecho no la veo ya. Ahí está. Sí, Háblanos, Elizabeth. No te escuchamos todavía. si quieres escríbela en el chat pronto antes de que Pues, cerremos. Mientras tanto, recordarles que esta semana y hasta el 6 de marzo tendremos estos espacios de formación. Y vienen de todo un poco, cómo hacer un portafolio, temas de propiedad intelectual. Hay una charla súper interesante de cuál es la figura del manager, de la gente en las diferentes industrias. Y bueno, hemos preparado estas charlas con eso, con gente muy amorosa que está súper dispuesta a compartir y ser generosa. Entonces aprovechemos estos espacios. Elizabeth, ¿lo lograste por ahí? Creo que no. Tú la ves. Carmita, mientras tanto, bien, gracias. Carmita, por favor. Carmita, te escuchamos. Eh, tienes que desmutear tu micrófono, por favor. Ahí, Ahí está. Ahí está. Sí. muy buenas noches a todos y buenas noches. Me presento, soy Carmita Pérez, pertenezco a un grupo de danza, sí, una danza tradicional, como es música folclórica. Nosotros hemos participado en algunos eventos y festivales también que nos han invitado. Muy interesante la charla de Alonso, me gustó mucho y quisiera saber si mañana también se puso o cómo es por módulos. No lo entiendo cómo es, porque a mí me dijeron que es por módulos. Entonces, sí, esta información. Gracias. Claro, Carmita, al cierre te explico absolutamente todo cómo vamos a hacer. Quisiera cerrar con una pregunta para Alonso y vuelvo a contestarte. Elizabeth finalmente nos pudo poner su pregunta en el chat y nos dice, usted, al tener la experiencia suficiente, ¿podría decirme cuántas personas deben estar específicamente en el escenario sin contar el staff? Yo soy parte del elenco principal de danza tradicional del Centro Cultural Sol Naciente de Machala. Otra pregunta difícil.
pienso que es como estábamos diciendo ahora, es un evento de afectos. Eso es súper interesante pensarlo así, ¿sabes? No el afecto en cuanto cariño, es la capacidad que tenemos de afectarnos unos a los otros. Entonces, así, decir cuántas personas deben estar encima del escenario, no sé, pueden tener 50 personas y un programador o programadora, una curadora, interesarse en aquella calidad de aquello que está allá, que se sintió afectado por eso, llevarlo. ¿Sí? Yo pienso que no hay un límite, ¿no?, específico de cantidad de personas. Cuando yo hablo de la cantidad de personas como un problema para nosotros, porque es lo primero que pensamos. Estamos viendo un espectáculo y decimos, no, hay 30 personas en el escenario, es imposible. Pero hay casos que sí, que se interesan con aquel tipo de trabajo con 30 personas encima de eso. Entonces yo creo que uno no tiene que tolir, no sé si esa palabra existe en español, en portugués. Yo creo que no tenemos que cortar esta cuestión de antemano. Es estar preparado para el deseo que yo tengo de afectar al otro, que es el curador, para que se interese por mi obra de arte y cuánto yo soy capaz de abrir mano de algunas exigencias específicas en un festival. Pero no hay cantidad específica de personas, no lo tenemos. Esto no existe, ¿no? Por ejemplo, puedo ver un espectáculo de danza tradicional bellísimo, súper pulsante, con 50 personas y ir a conversar y decir, esto podría ser hecho por 8, ¿no? Podría ir a conversar con el equipo. No, para nosotros es imposible, pero me parece tan lindo lo que ustedes hacen. Esto mismo podría ser hecho por 8 personas. No sé. Por eso es que yo digo que es una cuestión de afecto. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Bueno, y con esto vamos a cerrar. Queríamos agradecerte muchísimo por la generosidad, por la reflexión crítica. Además, creo que el arte tampoco puede ser arte si no es político, así que gracias por eso también. Y nada, invitarles a todas, a todos, a todos a estos espacios de capacitación para poder contestarte, Carmita. Cada uno de estas capacitaciones, estos son, digamos, independientes, suceden cada día. Entonces tú puedes conectarte a la de hoy porque te interesa y no a la de mañana y sí a la de pasado mañana. Cada una tiene un tema diferente. Todas las capacitaciones están en la página web y si por alguna razón se perdieron las que ya pasaron la semana pasada, que tuvimos 5, están el video en la página web de la Prefectura de Pichincha. Entonces ahí pueden encontrar todas. También cada uno de estos espacios va a tener un certificado de participación, que es un certificado digital que lo vamos a entregar después, al final de todo el proceso de capacitación. Y nuevamente no necesitas venir a todas, sino únicamente a las que te interesan. Te pedimos que si te interesan otras, te puedas registrar también a través de la página de la prefectura. De mi parte, solo agradecerte otra vez, mandarte un abrazo grande y le doy la palabra a Martín para poder cerrar este espacio. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros. Creo que nos quedamos Yo quería entusiasmados. agradecerles. Yo quería Dale, te doy. agradecerles también. No, yo quería agradecerles también a todos ustedes por ese esfuerzo y porque todo lo que está relacionado con arte, me parece que cuando hay empeño por atrás de eso, con seres humanos envueltos también con la política, luchando con una prefectura, trabajando con políticos que se juntan a uno, eso es importantísimo porque eso es transformación social. Entonces, felicidades a ustedes, ojalá hagan un mercado bellísimo. ¿Okay? Y muchísimas gracias, me parece fantástico. Muchas gracias, Luis. Igual nos entusiasma tu apoyo, tu espaldarazo. Para todos los participantes, las participantes, bueno, les dijo Dani ya, tenemos un montón de charlas súper interesantes. Este fin de semana vamos a estar en Cayambe, en Machachi, en Pedro Vicente Maldonado y en Puerto Quito. Las charlas, los formularios, perdón, de inscripción para cada una de las charlas están colgados en la página de la prefectura.
Son fácilmente ubicables. Si están aquí es porque los encontraron. Y para las charlas presenciales, por favor, no es requisito indispensable registrarse en el formulario, pero nos ayuda mucho también para poder tener su contacto y enviarles este tipo de información. Así que les agradecemos mucho. Mañana nos encontramos nuevamente para quienes se hayan inscrito. Les recordamos que esta charla va a estar grabada para que puedan reproducirla y puedan descargar el material que Luis muy amablemente nos compartió. Y espero verlos a todos y a todas en el mercado. Así que buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias. 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 Chao. Gracias, Hasta buenas noches. mañana, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.